Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la séptimo sábado de Chubut Hack. Bien, quiero arrancar primero contándoles que hoy me vacuné en contra de COVID. Así que bueno, parece que me pasó un tren por encima, pero estoy bien. Feliz porque, bueno, hablamos siempre esto de los adelantos de la ciencia y el esfuerzo que hizo la ciencia para esto. Creo que, bueno, que cuando la voluntad y el conocimiento se pone a disposición de la humanidad, se logran cosas impresionantes y puedo ahí un poco parafrasear a Einstein cuando habla de que la voluntad es más poderosa que la bomba atómica. Yo creo que la voluntad y la ciencia hacen cosas extraordinarias. Lamentablemente, hablar de que uno se vacuna por ahí o que tiene la posibilidad de una vacuna cuando, bueno, hubo un montón y hay un montón de personas que lamentablemente no están y eso es un motivo triste, pero bueno, creo que la vacuna es una esperanza. Quería decir esto porque por ahí hay muchas cosas con respecto que se dice a la vacuna y creo que es la esperanza que tenemos los seres humanos para salir de esto de una vez por todas. Quiero contarles hoy, antes de presentar al invitado, el que nos va a traer la charla hoy, a Franco. Yo siempre les dije o hablamos en un comienzo del el objetivo que tenía Chubut Hack, que era muy claro, que más allá de las charlas son muy importantes, pero teníamos actividades paralelas, hacíamos hincapié en las actividades paralelas. Y, y la verdad que hoy es un día muy especial porque estamos hoy en nuestra VPN, en nuestro CTF, tenemos aproximadamente 11 alumnas, 11 alumnos trabajando y aprendiendo. Estamos mejorando todo el tema de técnico y servidores y conexión para que esté las 24 horas del día la VPN y poder ampliar y permitirle a otras y a otros que puedan ingresar y aprender. Pero pronto vamos a hacer un anuncio muy importante con respecto a eso. No lo vamos a hacer ahora, pero vamos a hacer un anuncio muy importante. Y yo quiero primeramente agradecer bueno, a Fede de Pampasec, porque estamos haciendo algo que para mí es muy importante, creo que para él también, que es poder no solamente hacer esto de las charlas, sino formar y a futuro poder sacar hackers que sean de acá de la zona. Y vamos camino a eso. Y que eso no solamente quede en una formación, una capacitación, sino que termine en un puesto de trabajo real. Ese es el objetivo que sea Bug Bounty o para una empresa o lo que sea, pero que formar para que se pueda crear ese puesto de trabajo, que hoy es escaso en el sur. Esto va de la mano de lo que venimos haciendo, siempre les he hablado, o he hablado, he comentado, hemos comentado a través de las redes sociales acerca del Centro de Formación Profesional que tenemos en Puerto Madryn, donde estamos haciendo una tarea, creo yo que es sumamente importante, de la mano de Fernando Comeron y de Marcelo Izquierdo, que es el director del Centro de Formación. El Centro de Formación es algo público, es como una escuela, pero dedicado a lo que es la formación profesional. Y la verdad que ver el recorrido de ciertos alumnos, ciertas alumnas y el progreso es realmente emocionante, ¿no? De pasar de cursos de reparación de PC, de redes, después seguridad informática, certificaciones Cisco, y ver el crecimiento y la oportunidad que se brinda desde ese lugar, y no solamente eso, sino que trabajar en conjunto, que realmente se interesen, apoyen a las comunidades, no solamente eso, sino que el Centro de Formación Profesional es nuestra sede física a la hora de nuestra conferencia presencial. La última se hizo ahí y ella es como nuestra casa. Así que bueno, quiero agradecer especialmente a estas personas, a Fede, porque a través de Pampaseg eh, todo esto que venimos haciendo, el apoyo que hay incondicional, el soporte, el sponsoreo. También, bueno, a EcoParty porque nos está dando también una mano grande con respecto a esto del proceso de formación final, que
bueno, que vamos a ir charlando a medida que pase el tiempo de esto. Quiero agradecer especialmente a Cinta Infinita y al Mago, porque la verdad que siempre están dándonos feedback, hablando de lo que hacemos, nos proponen speakers, nada, eso es una comunidad. A Arsec y a Maxi Soler, porque también exactamente lo mismo, soporte, proponer charlas, esto, lo otro, preocuparse. Creo que eso es fundamental para poder crecer y nada, y sin crítica, no, siempre la mejor onda y el proponer y que la comunidad crezca y que haya más profesionales de la ciberseguridad y difundir conocimiento. A Birras Mesh, porque es nuestro soporte también en todo lo que es transmisión, ya les había comentado, el Jitsi, que corre en servidores de Birras Mesh, por las charlas, por las amistades que hemos formado, que se termina Chubut Hack y seguimos hablando de cosas. Y a Gastón, que es el productor, a Gastón Boigues, que es el productor que hace que magia con todo esto que ven de las transmisiones y todo eso, porque creo que, bueno, es importante agradecer a las personas que están haciendo ahora que esto funcione como está funcionando. No sé si bien o mal, pero está funcionando y creo que nosotros estamos contentos con lo que estamos haciendo. Así que, bueno, gracias por estar ahí y ahora voy a presentar a nuestro invitado de hoy, a Franco Hernández, que les cuento, hace aproximadamente un año o dos me mandó a Chubut Hack una solicitud para proponer su charla, la miramos, pareció súper interesante, pero no pudimos en ese momento porque no hicimos una edición 2020 y siempre lo tuve presente, me parecía súper interesante, es muy joven, tiene 17 años, desarrolla videojuegos, su videojuego ahora que está desarrollando está pronto a estar en Steam y nada, lo voy a presentar a él y estamos buscando ese tipo, o sea, siempre digo que si tenés una charla, no importa la edad que tengas, proponela, no solamente a nosotros, a las otras conferencias que hay, porque hay conferencias, hay lugares, hay espacios, proponé, no te quedes callado, callada, mostrar lo que sabes hacer, hay que vencer el miedo, no hay que tener miedo a equivocarse, al contrario, cada vez que hablamos, cada vez que mostramos algo, cada vez que hacemos algo, nos equivocamos, y de eso se trata. El problema es que muchas veces nos quedamos con las críticas y no vemos todo lo otro, todo lo bueno que se puede generar a partir de seguir insistiendo e intentándolo una y otra vez. Así que Franco Hernández es un marplatense de 17 años y está certificado en astrofísica por la Universidad de Tokio, certificado en ingeniería de sistemas, en moción y dinámica de partículas y cuerpos, y es actual desarrollador de Deranhead, no sé si lo estoy pronunciando bien, después nos va a explicar bien. Es un videojuego de terror que ya lo estuve viendo, lo estuve stalkeando, y está muy bueno, y es profesor de talleres de informática. Así que lo presentamos a Franco. Adelante, Franco, y gracias por estar en Chubut Hack. Hola, buenas noches. Bueno, nada. Primero, muchísimas gracias a la organización, en serio, por tenerme en cuenta, al igual que, bueno, mucha gente más. Nada, me gustaría arrancar la charla directamente compartiendo pantalla. Así que ya mismo comparto pantalla. Bueno, como se puede ver acá, yo, bueno, nada, ya me presentó Dani. Soy Franco Hernández, tengo 17 años, soy marplatense y actualmente estoy desarrollando The Range, que es, bueno, un videojuego de terror. Estoy, bueno, nada, certificado en estas cosas que ya mencionaron. Y nada, también soy profesor en un taller de informática de mi colegio. Bueno, vamos a iniciar con la charla que se llama Hackeando con Schrödinger, justamente porque, bueno, la pregunta disparadora fue: ¿realmente es posible que la computación cuántica venga para desmantelar todo lo que es el mundo de la ciberseguridad? Bueno, así que nada, en búsqueda de una respuesta me surgió esta charla. Así que vamos a comenzar hablando de un poco de lo que es la computación cuántica, pero bueno, nada, no podemos iniciar a hablar de computación cuántica sin entender de dónde surge la mecánica cuántica. Primero que nada hay que tener en cuenta que la mecánica cuántica surge después de 1905, después del primer planteamiento de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y después en 1915 con su modificación de relatividad general y demás,
pero nosotros nos vamos a adelantar toda esta parte y vamos a ir directo a lo cuántico, a lo que viene siendo meramente cuántico. Vamos a iniciar en 1924 con este físico francés que se llama Louis de Broglie y su teorema, que decidió llamar dualidad onda-corpúsculo, que comúnmente se conoce como la dualidad de onda-partícula, que justamente plantea que, bueno, toda la materia presenta algunas características tanto ondulatorias como corpusculares, comportándose de alguna u otra forma dependiendo del experimento físico a las que se la someta. Traducido al español quiere decir que algunas partículas pueden exhibir características de onda y viceversa. Bueno, en 1925, Werner Heisenberg, en conjunto con Max Born, descubren lo que ellos irían a nombrar como mecánica matricial, que no fue más que la primera implementación matemática completa de lo que hoy en día es la mecánica cuántica. Extendieron en principio el modelo de Bohr y describieron cómo ocurren algunos saltos cuánticos. Esto lo lograron mediante interpretar algunas propiedades físicas de las partículas, como por ejemplo las matrices que evolucionan con el tiempo. Esto que realizaron, que se llama mecánica matricial, es completamente equivalente a la formulación ondulatoria que planteó Erwin Schrödinger, por si alguno la conoce. Y bueno, también es la base de la notación bracket de Paul Dirac para la formulación de Schrödinger. Que bueno, la notación bracket también se conoce mucho como la notación de Dirac. Y bueno, esta es la notación estándar que se usa para describir los estados cuánticos en esta teoría de mecánica cuántica, pero también puede ser usada para denotar algunos vectores abstractos y funciones lineales en lo que es matemática pura. Bien, ya en 1925, nuestro anfitrión de la charla, Erwin Schrödinger, que es un físico austríaco, plantea la mecánica de ondas y formula la famosísima ecuación de Schrödinger. Básicamente, esta ecuación lo que hace es describir la evolución temporal de una partícula subatómica que es masiva en una naturaleza ondulatoria y que no es relativista. Bueno, esto es importante y cumple un papel central en la teoría de lo que hoy en día es la mecánica cuántica porque representa para la partícula microscópica un papel análogo de lo que hoy en día es para nosotros la segunda ley de Newton dentro de la mecánica clásica. Es así de importante realmente. Bueno, básicamente denota que las partículas microscópicas incluyen a las partículas elementales, como por ejemplo los electrones, así también pueden incluir algunos sistemas de partículas, como por ejemplo, no sé, un núcleo atómico. La forma de esta ecuación depende obviamente de la situación física y bueno, la forma más general es esta que estamos viendo acá, que es la ecuación dependiente del tiempo, que describe un sistema que puede evolucionar con el paso del tiempo. Como vieron, ya Erwin Schrödinger estaba completamente obsesionado con las matrices que evolucionan en el tiempo. Y bueno, acá podemos ver que iota es la unidad imaginaria, h es la constante de Planck reducida, que no es más que la constante de Dirac, que bueno, es justamente la constante de Planck dividida por 2 por pi. Y bueno, acá tenemos el símbolo gamma por tiempo, que indica una derivada parcial justamente con respecto al tiempo, que es bueno, una matriz que puede evolucionar con el tiempo. Tenemos así, que es la función de onda del sistema cuántico, y del otro lado tenemos h, que es el operador hamiltoniano, que bueno, en este caso está como queriendo caracterizar esa energía total de cualquier función de onda que se le pueda otorgar, y también tiene diferentes formas que, bueno, justamente pueden depender del tiempo. En este caso viene siendo una situación X. Bien, ahora nosotros sabemos que a principios del siglo XX, Albert Einstein, Niels Bohr y Arnold Sommerfeld se los considera los precursores de lo que hoy en día conocemos como mecánica cuántica. Seguramente esté diciendo qué tienen que ver estos tres, si no los nombré en ningún momento, pero bueno, justamente por eso, porque nosotros nos adelantamos un periodo en la historia, pero quiero decir que estos tres precursores de la mecánica cuántica se iniciaron en la mecánica cuántica justamente tratando de desbaratar esta teoría, como tratándola así de absurda, como tratando de quitarle el poco valor que en ese momento tenía la mecánica cuántica, porque sí, acuérdense que a principios del siglo XX esta mecánica cuántica había surgido como un experimento matemático, como un juego físico, digamos, como que no le aportaba mucho valor. Entonces, bueno, Albert Einstein con su descubrimiento de la relatividad general realmente hizo uno de los avances más importantes en la mecánica cuántica sin darse cuenta. Así que, bueno, bien por estas tres personas. Ahora vamos a hablar de un experimento mental que es bastante característico en el mundo de la mecánica cuántica, y yo creo que bastantes personas de acá lo deben estar conociendo, que se llama el gato de Schrödinger. Antes que nada, la pregunta siempre es, ¿Schrödinger realmente hizo esto con muchos gatitos? ¿Schrödinger realmente tenía un gato? No.
La respuesta es simplemente no. Schrödinger no tiene un gato, no hizo esto con un gato real, es simplemente, de nuevo, un experimento mental con la intención de demostrar lo absurda que era la mecánica cuántica. Así que no, realmente Schrödinger nunca agarró ni un gato, ni lo metió dentro de una caja, ni nada por el estilo. Así que bueno, ya teniendo esto en cuenta, podemos avanzar en el propio experimento. Schrödinger planteó la siguiente situación. ¿Qué pasa si agarramos un gato, un martillo, un frasco con veneno? En este caso podría ser un frasco con veneno sellado herméticamente que tenga algún tipo de, justamente, veneno, pero en estado gaseoso. Y un detector de partículas subatómicas radioactivas en descomposición. Bien, todo esto adentro de una caja herméticamente sellada, como una cinta, así, imposible, hermética, a la que se le introduciría en este caso una partícula subatómica. Que bueno, una partícula subatómica, saben que es una partícula que es más pequeña que el átomo, puede ser, por ejemplo, una partícula elemental, una compuesta, o también puede ser una compuesta por otras partículas, como por ejemplo, no sé, los quarks, que pueden componer los protones y los neutrones también. Entonces, bueno, de esta forma también se descubrieron muchísimas partículas subatómicas y se puede teorizar sobre muchas otras más. Como por ejemplo, la más reciente fue el bosón de Higgs. Así que nada, bueno, hipotetizando que se introduce una partícula subatómica radioactiva en descomposición dentro de este sistema mental que Schrödinger plantea, lo que debería suceder es que el detector, al justamente detectar esta partícula subatómica radioactiva en descomposición, el martillo caería, golpearía el frasco con veneno, liberaría veneno y el gato moriría. Obviamente porque estaría cerrado en una caja, no tendría oxígeno y respiraría todo este gas letal. Acá vienen los peros. ¿Qué sucede si esta partícula subatómica radioactiva en descomposición se encontrase en un estado de entrelanzamiento cuántico? Es decir, que la partícula estuviese ahí y que la partícula al mismo tiempo no estuviese ahí. Seguramente estés pensando en la respuesta muy fácil. No pasaría nada, el martillo no caería, el frasco seguiría intacto y el gato seguiría vivo. La respuesta es que no. Al estar en un estado de entrelazamiento cuántico, lo primero que sucedería sería esta instancia. Sería, el martillo no cae, el frasco sigue intacto, el gato está vivo. Pero al mismo tiempo también estaría ocurriendo que el martillo se cae, el frasco se rompe, se libera el veneno y el gato está muerto. O sea, este microestado de superposición cuántica a nivel subatómico estaría generando que un gato estuviese vivo y muerto al mismo tiempo. Entonces es justamente a este experimento al que Schrödinger quería llegar. Pero bueno, de nuevo, obviamente Schrödinger no quería justamente como ilustrar la idea de que los gatos pueden estar vivos y muertos al mismo tiempo. Él no lo contemplaba como una idea real, es más, porque bueno, todos sabemos que los seres humanos nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren, por lo que un gato fisiológicamente no puede morir, nacer y desarrollarse en el mismo instante. Entonces, bueno, justamente de nuevo, trataba de desbaratar la mecánica cuántica. Bien, ahora ya podemos hablar un poco de lo que es la computación cuántica, pero no sin antes hablar de lo que es la computación tradicional. Todos sabemos que en la computación tradicional la información se administra en unos y ceros, es decir, en bits. Estos bits indican el paso de corriente y también indican lo antagónico, es decir, que no pasa corriente. Bien, acá vienen nuevamente los peros. En la computación cuántica sabemos que está el QET1, que se denomina así por, bueno, justamente lo que nosotros habíamos llamado en un instante como, como la notación bracket de Paul Dirac. Bueno, está bien, está el QET1 y el QET0 que corresponden a los bits tradicionales, que es al 1 y al 0, que indican el paso de corriente y el paso de no corriente. Y también se pueden encontrar un bit en estado de superposición cuántica. Matemáticamente, este qubit se puede escribir como un vector de módulo de unidad en un espacio vectorial complejo bidimensional al mismo tiempo. Entonces, los dos estados básicos de un qubit son 1 y 0, y bueno, corresponden al 0 y al 1, obviamente, del bit clásico, que se pronuncia en QET0 y QET1 por esto de la notación de bracket. Y además está este qubit que puede encontrarse en un estado de superposición cuántica en combinación de esos dos estados. Esto es bastante distinto al estado de un bit clásico porque, bueno, que este puede tomar solamente un valor binario, es decir, 0 o 1, y nada, en resumen, un bit puede contener un valor de 0 o 1 y un qubit puede contener ambos valores al mismo tiempo. Bien, matemáticamente podemos describir al qubit en estado de entrelazamiento cuántico como alfa perteneciente al QET0 en la adición de beta para el QET1. Que esto, traducido al español, no significa más que hay un 50% de probabilidades de que corresponda a un 1 o que corresponda a un 0.
Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la esfera de Bloch, que es justamente este gráfico que se utiliza para representar a un qubit. Bien, matemáticamente podemos representar una esfera de Bloch de la siguiente forma. Podemos tratar la negatividad de sí con el coseno de teta entre 2, que teta es justamente este número griego que lo único que quiere representar es el ángulo central de la esfera de Bloch, perteneciente a ket 0 en la adición de un número irracional elevado a iota, que iota es una unidad imaginaria, multiplicado por phi, que en este caso phi quiere representar un número áureo. Ustedes, seguramente los que trabajaron alguna vez con números cuánticos y demás, saben que se supera mucho con el número phi como el número áureo, que es un número de razón extrema media y de proporción justamente áurea. Entonces, esto se multiplica por el ángulo central nuevamente entre 2, perteneciente a ket 1. Bien, me olvidé una pequeña cosa, que es decir, que teta y phi son números, son los siguientes números, son 0 menor o igual que teta, menor o igual que pi, y 0 menor o igual que phi, menor o igual que 2 por pi. Bien, ya entendiendo esta diferencia entre el bit y el qubit, podemos concluir como que el bit toma valores discretos, mientras que, bueno, los valores representados por un qubit son de una naturaleza un tanto continua. Entonces, esta característica también podría replicarse con algunas magnitudes continuas clásicas al incluir la negatividad de sí, como por ejemplo la longitud y el voltaje. Ahora podemos encontrar una segunda diferencia, que es el paralelismo cuántico, que justamente el paralelismo cuántico no es más que la posibilidad de representar simultáneamente los valores de 0 y 1, como nombramos anteriormente. Pero bueno, los algoritmos cuánticos que operan sobre estos estados de superposición hacen simultáneamente algunas operaciones sobre todas las combinaciones de las entradas. Por ejemplo, de estos dos qubits que se van a mostrar a continuación, que bueno, en este caso representan simultáneamente las combinaciones de 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. En este paralelismo cuántico, bueno, se puede cifrar en este caso la potencia del cómputo cuántico y, bueno, ahora una tercera característica que podemos considerar bastante importante, que, bueno, nos ayuda a distinguir al qubit del bit clásico, es que múltiples qubits también se pueden presentar en este estado de entrelazamiento cuántico, en el estado no entrelazado todavía. Entonces, pueden darse estas cuatro posibilidades, es decir, que la medida del primer qubit de 0 o, bueno, y que justamente la medida del segundo qubit también de 0 o 1. Entonces, esto es posible porque los dos qubits de la combinación son separables, es decir, o sea, se pueden factorizar entre sí. Entonces, la expresión anterior puede escribirse como este producto que están viendo a continuación. Y acá podemos ya incorporar que este entrelazamiento no es o sea, sí, es una característica no local que nos permite que un sistema de qubits se exprese con una correlación más alta que la posible en sistemas clásicos. Entonces, un sistema de dos qubits entrelazados no puede descomponerse en factores independientes para cada uno de los qubits. Miren, supongamos que uno de estos dos qubits entrelazados se le entrega a este sujeto bastante amigable que se llama el sujeto A, y el otro se lo damos al sujeto B. Entonces, el sujeto A puede hacer la medida de su qubit y supongamos que obtiene el valor 1, porque debido al entrelazamiento de estos qubits, ahora si el sujeto B hace su medida, va a conseguir el mismo valor que el sujeto A. Esto quiere decir que, bueno, tiene que obtener 1. Esto porque no existe el término 1, 0. O sea, de la misma forma que si el sujeto ahora hiciese su medida y obtiene el valor 0, cuando el sujeto B después la haga, va a obtener sí o sí 0. O sea, porque no existe el término 0, 1. Entonces, de esta forma, el resultado que va a obtener el sujeto B está completamente condicionado por el que obtenga el sujeto A, aunque estén separados por muchísima distancia con respecto a un valor numérico. Ahora podemos hablar un poco de la esfera de Bloch más a detalle para, bueno, entender justamente cómo funciona esto de la polarización, rotación y orientación de un qubit. Bien. Bueno, el espacio de estados de este qubit se puede representar por medio de un espacio vectorial complejo, bidimensional, como ya dije anteriormente, pero siendo sinceros, esto en la práctica no es para nada práctico. Entonces, normalmente uno aprovecha lo que es la biyección y el homeoformismo entre, bueno, la superficie de esta esfera y el plano complejo. Si este se cerró mediante el punto del infinito, es digno de llamarse una real esfera de Bloch, en honor, bueno, justamente al físico Félix Bloch, que hizo este descubrimiento.
Y nosotros podemos autorizar que, bueno, cada estado de este qubit va a corresponder a un punto de la superficie de esta esfera de radiounidad. Y bueno, esto también significa que un qubit va a tener 2 grados de libertad locales y que estos grados de libertad pueden ser la longitud, por ejemplo, y la latitud. O más habitualmente se los llama dos ángulos teta y phi en coordenadas esféricas, como bueno, se ve acá en, en esta figura. Bien, entonces, bueno, de esta forma nosotros podemos entender esto. Que si vos tenés, por ejemplo, en este caso, una base que es ortonormal de cualquier estado puro perteneciente a Ket-C, de un sistema cuántico de estos dos niveles, que puede ser escrito como la superposición de los vectores bases de Ket0 y Ket1, donde, bueno, el coeficiente o peso de cada vector es un número complejo en este caso, porque, bueno, solamente la fase relativa entre los coeficientes de los vectores va a tener un verdadero significado físico. Entonces, ahí podemos decir que se puede tomar el coeficiente de Ket0 como real y no negativo. Bueno, la mecánica cuántica también impone que la probabilidad total del sistema es la unidad. De forma que, por ejemplo, si multiplicado perteneciente a Ket-C va a dar 1, porque, bueno, cuando te dan esta condición, nosotros podemos escribir Ket-C de la siguiente forma, que si, bueno, Ket-C perteneciente va a ser igual al coseno de teta entre 2 en la adición de un número irracional elevado a iota por phi por el seno de teta entre 2 perteneciente al ket 1, que esto como resultado nos va a dar el coseno del ángulo central entre 2 perteneciente a ket 0 con la adición del coseno de phi en la suma de iota por el seno de phi. Entonces, todo esto va a estar multiplicando al seno del ángulo central entre 2 que va a pertenecer al conjunto de ket 1. Obviamente va a tener valores de 0 menor o igual que teta, menor o igual que pi, y 0 menor o igual que phi, menor o igual que 2 por pi, porque, bueno, recordemos la constante de Planck, que es justamente la constante de Dirac dividido entre 2 por pi. Bien. Un caso que puede ser bastante peculiar para el uso de esta esfera de Bloch es el de la partícula del spin 1 medio, en el que, bueno, el punto sobre esta esfera puede indicar una dirección en la que el qubit es función propia de la proyección de este spin. Y, bueno, esto es justamente donde se puede obtener un cierto valor determinado, no probabilístico, pero por otra parte puede aplicarse a cualquier qubit. Bien, ahora vamos a la parte más intrigante de la charla, que es ciberseguridad cuántica. ¿Realmente esto es posible en un futuro? La respuesta es que sí, realmente es bastante posible y ahora, bueno, vamos a ejemplificarlo. Como nosotros sabemos, los 3 pilares de la ciberseguridad son la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Que estos 3 pilares, en resumen, quieren decir que nuestra información no tiene que estar adulterada, la tenemos que tener disponible las 24 horas cuando nosotros la necesitemos y los datos nunca pueden faltar, siempre tiene que estar íntegro nuestra información, tiene que estar completamente resguardada. Bien, por lo que ahora nosotros imaginemos una interacción entre un cliente A y un servidor A. Nosotros hacemos un intercambio de información. Información X no tiene ningún tipo de validez de información que vaya a tener. Denme un segundo que tomo un poquito de agua. Bien. Bueno, ahora imaginemos la siguiente situación hipotética. ¿Qué pasa si ahora nosotros tenemos un maléfico hacker que quiere intervenir en nuestro canal inseguro de comunicación? Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros querramos hacer un intercambio de información con el servidor, el hacker, haciendo un ataque de tipo man in the middle, o sea, en español hombre en el medio, no es más que justamente interceptar la conexión y recibir el intercambio de archivos, o en este caso un intercambio de información, mejor dicho. Y, bueno, acá estaríamos rompiendo con la integridad, con la disponibilidad y también con la confidencialidad. Entonces, estaríamos descuidando nuestra seguridad, nuestra ciberseguridad. Por lo que una solución alternativa a esta podría ser, no sé, por ejemplo, agarrar y hacer ilegible esta información. Por lo que, bueno, nosotros cuando la mandemos allí al servidor, el maléfico hacker no va a tener la posibilidad de leerlo. Pero la verdad es que el servidor tampoco. Entonces hay que buscar otra alternativa. Otra alternativa sería enviar cómo leerlo, o sea, enviar una guía, un algoritmo de instrucciones sobre cómo hacer legible nuestra información. Entonces, nosotros, por ejemplo, al enviar esto, ya perdería todo el sentido, de nuevo perdería los 3 pilares, porque, bueno, realmente el hacker ya sabe cómo leerlo. Entonces,
también tendría la posibilidad de leerlo. Entonces, ahora hay que pensar en otra alternativa. ¿Qué pasa si agarramos una llave y ciframos estos datos? Es decir, los hacemos ilegibles, mejor dicho. Cuando nosotros los enviemos, ahora sí, el hacker no va a poder leerlo e imaginemos hipotéticamente que el servidor tiene, en este caso, va a poder leer la información, así que tiene que estar más tranquilo. Tiene otra llave para descifrar. Agarra esta llave, hace legible los datos, listo. Perfecto. Ahora el servidor ya puede leer nuestra información y podría repetirse en viceversa este intercambio entre el servidor y el cliente. Pero en la realidad sabemos que no es tan así y que realmente no es tan sencillo. Así que ahora vamos a pasar a algo que se conoce como RSA en criptografía, que bueno, es un sistema criptográfico donde se utiliza una clave pública que bueno, usa la factorización de números enteros y en la realidad es el primer y bueno, más usado algoritmo de este tipo y bueno, también es válido para cifrar como también es tan válido para hacer firmas digitales. Bien, este mismo RSA integra una llave privada y una llave pública. Esta llave pública y esta llave privada, en principio la llave pública se encargaría de hacer ilegible nuestra información y la llave privada se encargaría de lo antagónico, es decir, hacer legible esta información nuevamente para, bueno, ser capaces de establecer una comunicación. Bien, ahora imaginemos este RSA aplicado a nuestro caso con nuestro hacker, al que, bueno, hacemos ilegible esta información con la llave pública, nuestro servidor ya tiene su clave privada única y enviamos esta información por medio del canal inseguro. Ahora el hacker, por más que tenga la llave pública, no va a saber cómo hacer legible nuevamente esta información, por lo que el único capaz de poder hacer esto sería el servidor. Bueno, acá el servidor lo hace, puede leer nuestra información, el hacker se pone triste, se frustra, pero realmente tiene una idea, una idea que es muy buena. Este hacker agarra y dice, ¿qué pasa si yo me pongo a hacer brute force con cada una de estas llaves y pruebo y pruebo llaves hasta que en algún momento pueda hacer legible esta información? Entonces el hacker, bueno, agarra una llave, agarra otra llave, y bueno, obviamente cabe destacar que hacer brute force no es pasar 4 filminas, hacer brute force es realmente algo muy complicado, y más para este tipo de, de protocolos de conexión, este tipo de protocolos de cifrado, donde vos necesitas justamente generar un diccionario con todas las llaves posibles y habiendo tanta variedad de llaves, tantas posibilidades, realmente se estima que hacer brute force a un cifrado de este tipo llevaría entre 1 milisegundo y 45 años. O sea que, imaginemos que 45 años después, nuestro compañero el hacker logra, logra encontrar la llave privada para hacer legible nuevamente la información y lo logra. No, la verdad es que no es tan así. En estos 45 años que pasaron, y el hacker estuvo haciendo brute force hacia digamos, nuestra información ilegible, lo que sucede en la realidad es que esta llave pública única ya cambió. Así que acá tenemos a nuestro amigo el hacker triste nuevamente y nosotros, bueno, pudiendo recibir y enviar información. Y ahora es la pregunta, ¿y en computación cuántica qué pasa? ¿Cómo funciona esto en la computación cuántica? O actualmente no existe, pero ¿cómo se podría llegar a aplicar? Bien, acá es la pregunta disparadora que hablamos al principio de si, bueno, la computación cuántica realmente puede disolver lo que es la ciberseguridad actual o viene para desbaratar la industria del infosec. Y la respuesta es básicamente que no. Porque a continuación les voy a demostrar cómo, bueno, justamente la ciberseguridad cuántica podría realmente llevarnos hacia un futuro cuántico con respecto a lo que es la ciberseguridad y, bueno, hacer mejoras a nivel global. Acá tenemos la infosec cuántica. Bien. Antes tenemos que hacer refrescarnos un poco la memoria, porque, bueno, hablemos un montón de cosas y acá tenemos que agarrar cosas clave que fuimos hablando. Primero que los qubits administran la información en ceros y unos, que es 0 y que es 1, y también en una mezcla en superposición cuántica de ambos. Bien, también tenemos la esfera de Bloch, que, bueno, como ya dijimos, es este espacio vectorial complejo bidimensional que aprovecha la biyección, el homeomorfismo y demás. Y ahora vamos a proceder a cómo se hace la lectura de un qubit. La lectura de un qubit, tranquilos, que no es con un detector así rojo y verde, LED roja, LED verde, y bueno, no funciona así. Realmente la lectura de un qubit se hace mediante un procesador cuántico, y para encontrarse en este estado cuántico lo que tiene que suceder es lo siguiente.
tiene que estar en una caja herméticamente sellada al vacío, a temperaturas criogénicas en valores menores al cero absoluto, es decir, menores que el 0 Kelvin. Por lo que, bueno, justamente la idea de todos estos protocolos con respecto a la temperatura y en el estado en el que tiene que estar un procesador cuántico, vienen completamente enganchados de la mano a que justamente tiene que prevalecer en un estado cuántico, por lo que sí, en este procesador cuántico un qubit interactuase con una partícula subatómica, no sé, aunque sea mínimamente con un quark, interactuase con un quark, este quark ya estaría forzando que este qubit adapte una de sus configuraciones ya preexistentes, por lo que estaríamos rompiendo con la primera ley de la mecánica cuántica. Así que tiene que estar los quantum bits al vacío, tienen que estar en un estado similar al que similar al que hay en el espacio. Bien, ahora sí. Se procede a la lectura de un qubit y obviamente va a corresponder a hacia dónde esté este vector. Si se procede a una lectura vertical y el vector está en vertical positivo, el resultado de este qubit va a ser 0. De lo contrario, si se hace una lectura en vertical y la esfera de Bloch se encuentra con el vector horizontal negativo, procede a dar 0. Pero ahora viene la pregunta, ¿qué pasa si no está, el vector no está apuntando hacia arriba, ni tampoco está apuntando hacia abajo, está en una orientación, en una rotación completamente distinta, que no es compatible ni con la primera ni con la segunda que yo les mostré? Bien, por si no se dan cuenta, lo que sucede acá es que se le está otorgando un 50% de probabilidades de que sea 0 y de que sea 1 también. Entonces, bueno, acá hay un 50% de probabilidades de que sea 1 y de que sea 0. Bien, también se puede hacer la lectura de un qubit de forma horizontal, dado que si se procede a la lectura en forma horizontal y el vector está en una orientación horizontal positiva, el resultado va a ser 0. De lo contrario, si está en una orientación horizontal negativa, el resultado va a ser 1 en este caso. Bien, y bueno, sabemos que hay un 50% de probabilidades si es que la esfera de Bloch, en este caso el qubit, no se encuentra en ninguna de las posiciones ya default que nombré anteriormente. Y ahora viene probablemente una de las preguntas que realmente es muy lógica, pero cuando lo entendés no es tan lógico. ¿Y por qué directamente si estos quantum bits se pueden encontrar en dos, bueno, en realidad en 4 tipos de preconfiguraciones con respecto a su rotación, ¿por qué directamente los qubits que tienen que ser medidos en horizontal no se miden en horizontal y los qubits que tienen que ser medidos en vertical no se miden en vertical y ya está? Bien, la respuesta es muy simple, porque realmente no se sabe en qué orientación está. O sea, la única forma de determinar su estado es midiéndolo. Y de este modo, bueno, ya alterás el estado porque es un elemento de naturaleza cuántica. Entonces, ¿vos cómo vas a poder determinar el estado de algo si todavía no conoces el estado de ese algo? La única forma de hacerlo es midiendo. Y no vas a someter a que un qubit se lea 2 veces porque realmente no tendría sentido. Entonces, y ahí, bueno, ahí perdía justamente toda esta velocidad o todo este dinamismo que se le puede atribuir a la computación cuántica. Bien, ahora sí, por fin, vamos a hablar sobre un método de conexión cuántica que se llama BB84. Bien, supongamos que este servidor emite una cadena de qubits, sería un qubit en este caso. Bueno, y también obviamente les asigna su respectiva orientación en la que tiene que ser medido y se le asigna su respectiva orientación al qubit. Es decir, que se le asigna no significa que se lea, es decir, todavía no estamos definiendo el estado cuántico. Es muy importante que se entienda eso. Toda esta información la agarra y la envía por medio de un canal inseguro hacia nuestro cliente. Acá el hacker tranquilamente podría hacer copias de todo lo que nosotros enviamos, pero no le estarían sirviendo por algo que voy a contar a continuación. Bueno, en principio imagínense que este cliente recibe todos sus qubits y ahora lo que tiene que hacer él es medirlos, pero él no sabe, bueno, en realidad ahora sí sabe, digo, de qué forma medirlos. Así que bueno, procede a hacer la medición y resulta que lo midió de forma correcta, de forma vertical y le dio 1.
Bueno, acá tenemos una comparativa con el servidor. Bueno, va midiendo, el otro resultado le da 1, 1, 0, 0, 1, 0. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Porque ustedes van a estar viendo que obviamente hay resultados que no van a concordar, por cuestión de que el servidor todavía no los midió. Es decir, ya asignó esta cadena de qubits, asignó la forma en la que deben de ser medidos, creó estos qubits, pero realmente el servidor no sabe si tiene este valor o no. El que sabe qué valor realmente tienen es el cliente. Entonces, ¿el cliente qué hace? Agarra esta información y se la envía nuevamente hacia el servidor. Ahora el servidor recibe esta información y sabe en qué orientación realmente están estos qubits, en qué polarización, mejor dicho. Bueno, y como ven, acá hay una serie de errores, registra todos los errores, registra también todos los aciertos, agarra esta información y nuevamente la envía. La envía por medio de este canal inseguro hacia este cliente A, y ahora este cliente A tiene la misma información que el servidor, o sea, sabe cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los errores. Bien, ahora lo que se hace es someter a una discriminación básica. Esta discriminación básica es simplemente agarrar todos los errores y eliminarlos, quedarnos solo con la cadena de bits que no tuvieron errores en la medición, es decir, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Bien, ahora el maléfico hacker con esta información empieza a idear algo, pero todavía no estamos adelantando. Así que, mientras tanto, vamos a seguir con justamente nuestro cliente y nuestro servidor. Ambos pueden usar esta información cuántica para determinar llaves de cifrado privado, o sea, llaves privadas, private keys únicas. Bien, ahora el hacker sí, tiene su brillante idea por fin, que es, ¿qué pasa si trato yo de matchear los resultados antes que él? Hago la medición de los qubits y trato de comparar los qubits y así tratar de obtener mi propia llave de cifrado privada única. Bueno, la respuesta es simple, gracias a Wouters, Sarek y Diex, que son tres científicos precursores actuales de la mecánica cuántica, así que estos señores todos tienen Facebook, pueden ir y agradecerles por hacer nuestra computación cuántica tan segura. Bueno, ellos postularon hace un tiempo, en el año 89, si no me equivoco, el teorema de no clonación. Este teorema básicamente postula que es imposible crear una copia idéntica de un estado cuántico que es desconocido hasta el momento, porque eso sería algo arbitrario, es decir, no se conoce la configuración preexistente que adapta, tampoco se conoce su polarización, y al ver el estado cuántico lo alterás, entonces ya lo estás definiendo en una de sus configuraciones preexistentes. Por lo tanto, es imposible crear una copia o robar, en este caso, la información de nuestro cliente y nuestro servidor. Así que, respondiendo a la pregunta disparadora, la computación cuántica no viene a desbaratar el mundo de la ciberseguridad. Por el contrario, justamente viene a ayudarnos a preservar nuestra información de una forma mucho más segura y mucho más efectiva en línea. Así que nada, simplemente, gente, esta fue toda la charla. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Excelente, Franco. Realmente me encantó la charla, impresionante, muy claro todo. Y nada, estaba pensando algunas cosas que justamente pensé antes hoy, venía pensando tu charla. Y nada, sos muy joven, tenés 17 años, la exposición es muy buena, es muy interesante cómo lo explicás, cómo explicás todo, es muy claro, es muy bueno, muy dinámico. Así que bueno, te felicito y te agradezco por haber traído esta charla hermosa a Chubut Hack. Estaba pensando en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy pensaba, creo que obviamente has leído un poco la historia de Einstein, ¿no? Y voy a arrancar por una historia, ¿no? Que por ahí no es eh, del todo feliz. Hola, Gianluca, buenas noches. Eh, Anoté algunas cosas, ¿no? El brote de creatividad de Einstein de 1905, cuando él concibe la revolucionaria teoría cuántica de la luz, cuando contribuye a probar la existencia de los átomos, explica el movimiento browniano, cambia el concepto de espacio y tiempo
idea, había ideado lo que se convertiría en la ecuación más conocida de la historia de la ciencia, que todos conocemos, ¿no? La famosa ecuación de Einstein. Eh, y nada, todo esto estuve anotando. Bueno, y había mucha gente que al principio no parecía ser muy consciente de toda esta situación. Einstein esperaba en ese momento, en 1905, con esta avalancha de ensayos y de descubrimientos, que las revistas más populares de ciencia en ese momento lo sacarían de la oscuridad y de la clandestinidad y dejaría de ser un empleado de patentes, ¿no? De tercera clase. Y le harían acreedor de cierto reconocimiento. La realidad es que esperaba simplemente un puesto en un ámbito académico de profesor. La realidad es que no sucedió. Y vinieron 10 años de oscuridad de Einstein. Y estas son cosas que a mí me interesan, ¿no? Porque muchas veces se habla de los genios y de las personas brillantes, y por ahí no se cuenta la historia detrás, ¿no? Lo que hay detrás, el back, todo lo que tuvieron que pasar, el no haber sido entendidos. Ahora estamos en un momento donde se habla muchas cosas sobre la cuántica, se proponen nuevas teorías. Hace poco escuché que, bueno, vos sabés bien y lo hemos hablado, creo, el otro día, que cuando hablamos de esto de la observación, ¿no? De que cuando es observado el átomo, está la teoría de que cambia su comportamiento. Pero ahora salió una nueva teoría que dice que hace poco la leí, que supuestamente no influye el observador. Y todo el tiempo van saliendo cosas nuevas, ¿no? ¿Qué opinás vos de esto, ¿no? Primero de estas cosas que tienen que ver con los destellos, con la genialidad que puede llegar a tener un tipo y de poder haber pasado desapercibido, nunca haber sido Einstein, si se quedaba ahí, si no insistía, porque tuvo que haber insistido durante esos 10 años para salir de esa oscuridad y después haber sido reconocido como Einstein, pero todos estos destellos de genialidad los hizo, creo que joven, a los 40 años, y no tuvo ese reconocimiento hasta 10 años después, ¿no? ¿Qué opinás vos de eso y cómo lo ves? Vos sos muy joven, o sea, y estás hablando cosas muy grosas. Nada, primero que nada, bueno, gracias realmente por las palabras. Bueno, en segundo lugar, con respecto a mi opinión de estos destellos de genialidad, sí, la verdad es bastante raro, ¿no? Porque Einstein estuvo en esos 10 años de oscuridad hasta que publicó la teoría de la relatividad general en 1915 y ahí, bueno, fue el boom de Einstein. Ese mismo año lo nominaron a un Nobel, si no me equivoco, pero, pero sí, es como hay ciertos acontecimientos en la historia de muchas personas importantes, por ejemplo, no sé, está el caso del doctor Hawking, que, que bueno, él hago un breve pantallazo. Hasta el momento se creía que los agujeros negros realmente eran negros, se llamaban agujeros negros por eso. No, el motivo de llamar agujeros negros era una concepción mucho más filosófica sobre la oscuridad que se podía ver aquí adentro, pero realmente el doctor Hawking, un día se lo olvidaron, bueno, por su condición de una capacidad distinta, que no tenía la capacidad autónoma de poder moverse por su cuenta, se lo olvidaron enfrente de justamente lo que acá le decimos hogar. Era así, una estufa, se puede decir, una estufa a leña. Bueno, y él o sea, estar un ratito digamos, acomodar la temperatura, pero él se lo olvidaron unas 4 o 5 horas, ya se estaba empezando a quemar. Y ahí en ese momento fue cuando se le ocurrió la radiación de Hawking. Entonces, también podemos ejemplificarlo, no sé, con Nikola Tesla, eh, cuando, bueno, descubrió lo que fue la bobina de Tesla, un día que lo estampó me parece que había sido un caballo, y se quedó desmayado, y al momento cuando se levantó, lo primero que sintió era como electricidad en el cuerpo, bueno, se le ocurrieron esas cosas. Entonces, realmente sí, es como algo que data, digamos, en todas estas personas influyentes, de tener así como destellos de genialidad, de un día estar así y ocurrirse cosas que capaz que nos cambian la vida a todos, aunque no lo notemos. Es increíble, realmente. Otra de las historias que estuve leyendo para charlar con vos,
era un poco esto de... nada, estaba reflexionando, hace un tiempo miré una serie donde utilizaban una especie de dataset, ¿no? Que entrenaban y era muy de ciencia ficción, ¿no? Pero no tan lejos de lo que estamos hablando. Y armaban un dataset y ese dataset tenía sueños, ¿no? Los sueños estaban volcados en un dataset que después volcaban los sueños de la persona en un set de datos, entrenaban una inteligencia artificial como una especie de Freud, ¿no? Pero una inteligencia artificial que era una especie de Freud y que analizaba en segundos, por este poder de la computación cuántica. Hoy en día usamos GPU para eso, pero pronto ya se está usando en algunos lados la computación cuántica para inteligencia artificial, o en muchos lados. Pero bueno, comúnmente se usa GPU, pero hablaba de esto, lo que hacía era en segundos procesar los sueños de millones de personas, ¿no? Eh, Ahora, yo reflexionaba con esto, ¿no? Pensaba lo siguiente, cuando hablábamos del átomo, y hoy hablábamos de lo que es capaz de hacer la humanidad, ¿no? Esto de las vacunas en tan corto tiempo, que a veces nos quejamos y decimos, che, loco, que esto, que el otro, pero digamos, la ciencia en servicio a la humanidad, la voluntad del hombre, de la humanidad y la fuerza de la ciencia y del conocimiento unida al servicio de la humanidad hace cosas maravillosas. Cómo crear vacunas en un tiempo extraordinario. Hoy acá en Madrid está lleno de vacunas. Eso es increíble. Hace un par de meses estábamos discutiendo si iba a haber vacunas o si íbamos a poder volver a normalidad, y creo que a fin de año vamos a estar volviendo a la normalidad. Eso es increíble. Y pensaba en esto del átomo, ¿no? El comportamiento del átomo y las partes más chicas del átomo, como es el electrón, y que quizás nadie nunca vio un átomo, ninguno de los grandes que estudiaron el átomo nunca lo pudo ver, sino que lo trató desde una concepción incluso hasta virtual. Y pensaba en el electrón, ¿no? El electrón, y controlar el electrón hizo que hoy estemos hablando, o que nos comuniquemos, y esta cosa que logró la humanidad de poder controlar una parte del átomo que es el electrón, hizo que hoy nos estemos comunicando, que existan computadoras, que existan dispositivos electrónicos. Bueno, en principio habrán existido componentes pasivos, después componentes activos, y después, bueno, aparece el transistor y todo esto, el integrado, y se revoluciona todo. Y empezamos a comunicarnos y pasa todo esto, y pensaba, ¿no?, en la virtualidad de la materia. Y cuando discutimos la realidad, yo siempre me dediqué a pensar si la materia en definitiva nace de una concepción virtual, algo que nunca tocamos, y a partir de algo que nunca tocamos y empezamos a controlar y empezamos a estudiar, o la humanidad, o a través de la historia de la ciencia, de todos los grandes, estos científicos, logramos controlar y crear todo esto y crear un entorno real que podemos tocar. Porque hoy tocamos dispositivos, pero lo creamos desde una base virtual. Entonces, pensaba a la hora de discutir la realidad, ¿no? Esto de la cuántica, cuando discutimos muchas veces qué es la realidad. Y estos desafíos que nos propone muchas veces Hawking acerca de los universos, ¿no? Y de los distintos tipos de universos que existen. ¿Qué pensás vos acerca de la realidad? ¿Creés vos que hay teorías disparatadas y locas, ¿no? Como que, por ejemplo, la realidad quizás no es esto, no es lo que está pasando. Vuelvo a esta idea principal, ¿no? Que te tiré anteriormente, esto de, bueno, vimos películas, vimos cosas como Matrix, pero esto que te tiré acerca del átomo, de la concepción, desde dónde nace nuestro mundo electrónico, material, por decirlo de alguna manera, pero nace de un estudio de algo que es súper virtual, que nadie lo tocó. Y a partir de ahí se crea todo, se crea absolutamente todo, porque el átomo es la base de absolutamente todo lo que tocamos, pero es algo que es intangible. El software es algo que es intangible y maneja la computadora también. Entonces, yo me pregunto esto de la realidad, ¿no? Que en definitiva para vos, ¿qué es la realidad? Y desde lo que vos estudiaste, desde la física cuántica o de la computación cuántica, ¿qué pensás vos de eso? Bueno, primero que nada, buenísima, realmente muy buena la pregunta. No es que voy por la vida esperando que alguien me pregunte esto, pero yo siempre cuando estoy solo me pongo a pensar un poco esto porque realmente es increíble que la realidad sea una cuestión tangible con todos los avances que tenemos. O sea, ¿cómo yo me cercioro de que estoy acá?
y realmente no soy una persona en el medioevo, en medio de la peste bubónica, que entró en coma. Es imposible, porque bueno, los sueños es una cuestión tan abstracta que capaz que te transportan a otra realidad. Y más, hay una teoría muy interesante que creó un físico que se llama Boltzmann, que es la teoría del cerebro de Boltzmann. No sé si alguna vez la escuchaste, pero en resumen es la teoría de que somos una inteligencia propia de partículas de átomos que interactúan entre sí y que en realidad somos una masa subatómica flotando en el espacio. Y que la perspectiva de cada persona es, de nuevo, somos el mismo cerebro de Boltzmann todos y es solo la imaginación de una persona. Sí, o sea, es bastante raro la concepción de lo que hoy en día es, sí, nuestra realidad, pero, pero también me parece que esa es una cuestión más filosófica por la que quiere llegar Boltzmann, y sí, siendo más real, o sea, por lo menos basado en mis 17 cortos años de vida, te puedo decir que sí, que la realidad es algo tangible y que quién sabe, ¿no? Capaz que puede ser que algún día alguien me demuestre lo contrario, en lo que voy a estar muy orgulloso también, ¿no? Sí, ahí decía Fichu que la realidad no existe. eh, y bueno, puede ser muy relativo eso también. Ahora, estaba pensando también en otra historia, una tercera historia, que tenía que ver con algo que leí en uno de los libros de Hawking, que hablaba un poco de la paradoja de Conway, ¿no? Cuando Conway crea un universo bidimensional con sus alumnos y demuestran que las leyes originales de ese universo simplemente describían la vida y la muerte, ¿no? Pero la vida y la muerte que eran cuadrados individuales, una especie de juego, ¿no? El famoso juego de la vida, que muchas veces por ahí representa, incluso hasta se convirtió en el emblema hacker. Eh, y, y, bueno, y esto Hawking habla, ¿no? de Conway y que explica que digamos, que el objeto del que cuando pasaba el tiempo, este universo tenía ciertas leyes de inicio, tenía una especie de inputs, y eran leyes de juego, básicamente. Bueno, estas son las leyes iniciales. Esas leyes iniciales condicionaban a ese universo bidimensional y tenía un output, un resultado que estaba condicionado por esas leyes iniciales, es decir, cuáles eran los principios para los cimientos de ese universo, cómo se había creado ese universo. Y esas leyes habían sido dictadas, habían sido creadas por alguien. En este caso era Conway con sus alumnos. Ahora, ¿qué demostraron? Que con el tiempo estos cuadrados se volvían inteligentes, entre comillas. Eh, Eso me parece súper loco y describe muchas cosas acerca de los universos y explica muchas cosas. Eh, Podríamos en este caso poner a un dios que dicta ciertas leyes, una especie de Conway, llevándolo Conway, en este caso, se convierte en dios, o, o crees vos que, como dice Hawking, hasta el último día de su vida, a pesar de que en determinados momentos siempre en sus libros escribió acerca de esta posible existencia o no existencia de Dios, en su último libro dice que Dios no existe, que en realidad es un resultado de algo que pasa y que por eso se... Pero hay leyes que rigen a este universo en el que estamos hoy nosotros. Y esas leyes nos condicionan en absolutamente el output que estamos teniendo hasta ahora. Ahora, hay un factor que yo creo que es como algo que es increíble, que es la humanidad en sí. Esa capacidad que tenemos de hackear un montón de cosas. Hasta hace un tiempo atrás las civilizaciones no sobrevivían mucho tiempo y quizás una peste hubiese acabado con esta misma peste hace 100, 150, 200 años hubiese acabado con nuestra especie. Y sin embargo, ahora logramos de alguna forma, con todo lo que hemos aprendido, y como dice Hawking, somos algo tan chiquitito como minúsculo que empezó a entender cómo funciona el universo y empezó a poder explicarlo.
Me parece increíble lo que estamos logrando como humanidad, a pesar de todos los errores que podemos tener como civilización. ¿Y qué pensás vos acerca de esto, ¿no? De estas leyes iniciales que puede llegar a tener un universo, si estamos condenados a desaparecer o realmente podemos hackear esto y podemos sobrevivir como especie y reinventarnos? Mira, realmente, bueno, voy a empezar de a poquito. Sin ir más lejos, 150 años, mira, yo te diría directamente 40 años atrás, en plena época de la Guerra Fría, donde cada humano priorizaba lo suyo. Yo te digo que en ese momento, en ese contexto histórico, ni siquiera te hablo de algo tan potente como el coronavirus, te hablo de una enfermedad a lo mejor un poco más leve. Tan solo eso hubiese sido el detonante para el fin del mundo, porque bueno, hubiese sido una tercera guerra, un tercer conflicto bélico mundial, perdona, lo digo por vocabulario de Twitch más que nada, pues está prohibido. Eh, sí, y realmente ya ahí hubiese dejado de existir todo. Y con respecto a que si estamos condicionados a acabar bueno, con nuestra propia existencia, más que nada yo diría que va más relacionado al tema de la tierra, me parece. Eh, realmente no estamos condicionados, todos estamos a tiempo para poder revertir la situación, aunque no más que revertir, sino que subsanar un poco, porque realmente, por ejemplo, Inglaterra viene contaminando su aire desde hace más de 300 años, entonces que vengan a frenar justo el día de hoy no significa que todo vuelva para atrás, pero sí, o sea, además hasta hubo estudios durante el 2020 que demostraron que, bueno, justamente con no emitir tanto, ni siquiera con parar las fábricas, porque realmente sería una medida desastrosa, porque hay mucha gente que vive de esas fábricas, también sería acabar con nuestra propia existencia. Pero con tan solo reducir un poco nuestra ambición, estaríamos realmente salvando el planeta, sí. Realmente no estamos condicionados a nuestro fin. A lo mejor sí a nuestro fin como seres vivos, o sea, tal vez yo seguramente dentro de 40, 50 años no exista, pero van a existir mis descendientes, o sea, mi hijo, mi hija, mis nietos y demás. Entonces, realmente estoy destinado obligatoriamente a desaparecer yo como ser humano de mi conciencia. Pero no tampoco significa que tenga que destinar a mis descendientes a lo mismo que yo. Obviamente todos en algún día nos vamos a morir, pero no significa que porque yo me vaya a morir, tengo, por ejemplo, que descuidar la ecología, que es una de las cuestiones más importantes. Así que mi respuesta final es que no, realmente no estamos condicionados y hay muchas formas de hackear nuestro destino. Totalmente, totalmente, Franco. Yo creo que es así, creo que tenemos esperanzas, de hecho queda sumamente demostrado la capacidad que tiene nuestra ciencia, la capacidad, el avance tecnológico que tenemos y muy bien lo dijiste vos, hoy nosotros tenemos mucho miedo a ciertas cosas desconocidas como la computación cuántica o la inteligencia artificial, pero para esto tenemos que informarnos porque yo creo que hay esperanza en todas esas tecnologías para la especie humana. No solamente no es algo que se me ocurra a mí, vos lo sabés bien, que todos estos grandes científicos como Hawking han hablado de la importancia de la inteligencia artificial, obviamente regulada para evitar cualquier desastre, o de la computación cuántica para poder analizar más cosas, conocer más acerca de nosotros, poder predecir cosas, llegar a lugares que no podemos llegar, conocer nuevos lugares posibles donde podamos habitar o donde puedan habitar nuestros descendientes, porque obviamente no nos vamos a quedar para siempre acá en la Tierra, como decís vos, el problema principal nuestro como especie es la Tierra, es el planeta, pero creo que vamos a una especie interestelar, no lo digo que va a pasar ahora, pero creo que el futuro de la especie es salir del planeta, claramente, creo que ni vos ni yo vamos a poder salir, lamentablemente, ojalá sí, pero quizás alguno de nuestros descendientes sí quizás lo pueda hacer y van a escribir la nueva historia de esta especie, de esta civilización de la que tenemos que estar muy orgullosos, porque nos castigamos muchos, porque nos falta un nivel todavía de crecimiento, de evolución, nos juzgamos, nos maltratamos, nos insultamos, hacemos muchas cosas malas, pero también hacemos muchas cosas buenas. Entonces, eso nos da esperanza
cuando vemos a nuestros científicos, cuando vemos a nuestros médicos, a las enfermeras, a nuestros físicos, a funcionarios también que trabajan en serio, porque no todo está perdido. Cuando decimos, no, porque los funcionarios, porque estos son todos, no, pará, no todos, loco, o sea, las vacunas están, o sea, hay un montón de cosas que tenemos que empezar a hablar en serio y no dejarnos, empezar a valorar lo que tenemos y agradecer que tenemos posibilidades que quizás hace 20, 30, 50 años atrás no la hubiésemos tenido. Acá, Pinocho dice, me pregunto cómo será la explicación de Franco en el otro estado cuántico posible. Después Fichu dice, como dijo Tesla, todo es energía, frecuencia y vibración. Y Pinocho dice que él vive en la Luna hace un montón de tiempo. Así que ya es un ser interestelar y eso es genial. Yo estaba pensando, para terminar la charla, que estuvo genial, la verdad que fue, te digo, como me encanta lo que es la física cuántica o la computación cuántica, y he leído mucho de esto. Eh, Me pareció que tu explicación es realmente brillante y te quiero agradecer y quiero que cuentes un poco de qué se trata tu proyecto del juego, que pronto va a estar en Steam, y que le cuentes a la audiencia de qué se trata, porque me pareció también algo que seas un desarrollador de videojuegos y todo lo que estás haciendo y todo lo que estudiaste también, porque nada, para ser tan joven realmente sos un ejemplo enorme. Eh, bueno, muchas gracias de nuevo. No, sí, Deranged empezó en principios de 2020 con la pandemia. Además, te cuento la sintaxis muy rápida, estaba en un cumpleaños de un amigo que, si no me equivoco, fue cerca del 30 de marzo, el mismo día que anunciaron la fase 1 de cuarentena. Yo estaba en su casa y estábamos todos haciendo un test de PUC. Bien. Eh, un test de PUC que claramente no tiene ningún tipo de validez científica ni nada por el estilo, pero bueno, yo me lo hice y me dio como resultado como que si yo tuviese esquizofrenia. Entonces yo no sabía lo que era esquizofrenia y bueno, mis amigos se reían, qué sé yo, pero bueno, yo llegué a mi casa y me puse a investigar más a detalle qué era y me pareció realmente muy, muy complejo a nivel psicológico, porque bueno, también estoy especializado en primeros auxilios psicológicos en la Universidad de Hopkins. Eh, y bueno, después de ahí, bueno, también me empecé a obsesionar muchísimo con lo que es la psicología, también experimentos del sueño y más cosas por el estilo. Y una noche tuve las peores, yo creo, las peores pesadillas de mi vida, donde entraba en una nueva casa, porque bueno, yo soy una persona que a lo mejor no le gusta mucho cambiar el orden de sus
Es increíble, me sorprende tu inteligencia para, o sea, la inteligencia obviamente no tiene edad, pero cómo manejas la oratoria, todo es increíble. Estaba pensando, ¿no? Esto de lo que decís del juego, de lo que contabas, y bueno, es un juego cuántico, ¿no? Esto de aparecer de nunca poder salir del juego en definitiva y te vas a otra habitación, cada vez que querés salir apareces en otra. Y es muy loco, es excelente. Lo estuve viendo y me pareció una propuesta genial. Eh, Nada, me encanta todo lo que tiene que ver con, obviamente, con creatividad y estar involucrado en proyectos creativos. Me parece que, que nada, ayuda a, bueno, ayuda a vivir, básicamente, a estar bien, a estar concentrado en algo, a tener un objetivo, a ocupar el tiempo, la energía, los electrones, lo que tenemos, dando vuelta a la energía que somos, canalizada a buen puerto. Eh, Así que bueno, Franco, te agradezco enormemente por tu charla, por tu tiempo, la verdad que fue impresionante. Te despido, no sé si quieres dar unas palabras finales. Te agradezco enormemente de corazón en nombre de la organización de Chubut y de la producción. Y nada, gracias. Un Eh, placer. bueno, también quiero decir realmente muchas gracias a ustedes, a toda la organización por, bueno, tener esta charla en cuenta. Nada, y en segundo lugar también agradecer mucho a la gente del chat o a todos los espectadores que, bueno, estuvieron escuchándonos una hora hablar sobre números que están, que no están, cosas que pasan, que no pasan y filosofando un rato. Así que nada, simplemente eso, agradecerle a todos y muchísimas gracias, nos estamos viendo pronto. Bueno, esto fue nuestra séptima edición de Chubut Hack. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado. Les cuento que el próximo sábado vamos a tener una charla de Fede Bustos, fundador de Pampasec, junto a Emma Tau, donde van a estar ahí enfrentándose en un duelo, una batalla, un debate filosófico que va a ser muy, pero muy entretenido, similar a un poco a lo que vimos en la primera edición, donde bueno, ellos van a estar charlando distintas cosas que tienen que ver con hacking, comunidad y filosofía. Así que las y los esperamos el próximo sábado, porque bueno, tenemos más Chubutcac sigue y tenemos muchas cosas más que van a pasar. Y vamos a tener adelante reversing de juegos, se vienen cosas muy interesantes. Seguimos con las actividades paralelas, va a haber un anuncio muy importante con respecto a las actividades paralelas, que lo vamos a dar quizás el próximo sábado, quizás lo demos, que es muy importante para nosotros porque tiene que ver con este objetivo claro que tenemos con Chubutcac, que es formar y que a partir de esto que estamos haciendo se generen puestos de trabajo, pero orientados a lo que es seguridad informática. Así que bueno, eso va a ser un anuncio importantísimo que vamos a dar pronto. Estamos trabajando, nuestra plataforma está funcionando de forma paralela, no está a las 24 horas al día, pero esperamos que podamos tener las 24 horas al día y podemos abrir a algo más masivo. Obviamente siempre va a estar orientado a chicas y chicos de la Patagonia que quieran aprender seguridad informática. Y después vincular, esta vinculación que tratamos de hacer con distintas organizaciones, con distintas empresas, con distintas academias que pueden formar mejor que lo que nosotros, darle un nivel más alto de habilidades o de formación para que puedan después ser mentoreados o mentoreadas y poder entrar a trabajar como juniors o lo que sea, o directamente dedicarse después en su casa a hacer back bounty y vivir sin ir a trabajar. Sin ir a trabajar de la forma convencional, ¿no? Así que bueno, gracias a todas y todos, nos vemos el próximo sábado y quiero agradecer, ahora se vienen los agradecimientos que ya pasaron, a todas las comunidades que apoyan a Chubutcac y a todos los amigos, amigas, a Fichu, bueno, mi amigo, mi hermano, Fichu, que estamos siempre juntos en esto. Por ahí ahora no nos estamos viendo tanto porque nos estamos cuidando, pero bueno, siempre estamos charlando y haciendo cosas. Y que, bueno, es cofundador de Chubut Hack. Y bueno, a todas las personas que nos alientan a seguir adelante y le dan sentido a nuestra existencia. Gracias. Buenas noches.